uy, 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 uy. Bienvenidos a la revisión del quinto episodio de La Más Draga 7, el séptimo sello. Y vamos a comenzar directamente comentando el chiquirreto, la más famosa, en el que las feminosas tenían que maquillarse como una celebridad e imitarla mientras respondían a unas preguntas. La gracia de este chiquirreto, que me ha parecido demasiado laborioso para considerarse chiqui, es que si dejaban de ser graciosas o respondían mal, ¡pum!, tartazo. Y he de reconocer que me ha parecido un poco una pérdida de tiempo y de esfuerzo para las reinas que se caractericen de esa manera para luego estar apenas 2 minutos en pantalla en un contexto en el que tampoco pueden imitar a una celebridad correctamente y arruinar sus maquillajes con una tarta. Sin embargo, la ganadora ha sido Brillante Aturdimiento, que recibe un sello dorado. He de decir que creo que ya van demasiados sellos dorados y en algún momento todas se van a poder salvar de la eliminación, lo que le quita un poco de gracia a la dinámica del concurso. Y también hemos tenido a las peores, que han recibido un sello rojo. Y estas han sido Calypso, Connie Cortez y Tulsa, que en el episodio anterior se libró de su sello y vuelve a ganarse uno por hacerlo mal en este reto. Que yo me pregunto qué habrá sido del sello rojo de Pati Piñata, porque lo recibió y se fue, nunca tuvo opción de ser castigada por tenerlo. Llegamos a la pasarela, la más metrera, donde las feminosas tienen que crearse un atuendo inspirado en las paradas del metro de la Ciudad de México. Y en un principio yo estaba un poco confuso porque me parecía un concepto un tanto abstracto, pero gracias a este episodio he descubierto que cada parada del metro de México tiene un símbolo asociado, lo que me parece muy ingenioso y creo que le da a las reinas mucha libertad, tanto para escoger una inspiración como para interpretarla. Creo que ha sido una categoría bastante abierta donde las reinas podían ser muy creativas y en general me ha gustado bastante, he disfrutado mucho con esta pasarela. Aunque he de reconocer que con la primera, Candela Ye, no he disfrutado especialmente. Se ha inspirado en el metro de Bellas Artes y aunque me gusta que se haya inspirado en el arte de la danza y no haya optado por lo típico de las artes pictóricas, el resultado ha sido un poco pobre. Es un vestido de ballet, un tutú, un poco inspirado en el lago de los cisnes, sí que se veía la referencia, pero se quedaba solamente en eso, no había una historia detrás más allá de soy una bailarina. E incluso la falda estaba un poco rara hecha porque no sé si pretendía hacer como unas ondas, pero estaba muy mal ubicada, se veía raro y tampoco ha terminado de venderlo con una puesta en escena espectacular, porque si aún me dices que se pone a bailar ballet clásico en la pasarela, digo, bueno, por lo menos hay una excusa, pero así tal cual es simplemente un look de bailarina y no ha contado ninguna historia. En segundo lugar tenemos a Caos Lascivia, que se ha inspirado en el metro de Chapultepec, cuyo símbolo es un saltamontes, y cuando lo he visto estaba un poco asustado porque no se me ocurría una manera de interpretarlo y que funcionase, a no ser que sea Moon haciendo un gigantesco saltamontes similar a su mantis de la promo. Pero ha salido primero y me ha dejado un poco descolocado porque iba con un traje de época en color rosa y blanco, con el rostro cubierto con un abanico, pero todo con un aire decadente y casi posapocalíptico, como si ese traje se hubiese dejado durante mucho tiempo a la intemperie de la naturaleza, para después retirarse el abanico y mostrar este maquillaje que efectivamente representa un saltamontes en combinación con una elaborada peluca que también sigue un poco la idea de este insecto. Y el resultado es espectacular, más aún cuando se da la vuelta y vemos las dos patitas del saltamontes asomándole de la espalda, dando una idea como de saltamontes alienígena que se ha vestido con un traje de época o de señora del siglo XVIII que ha sido infectada con algún tipo de enfermedad que la está convirtiendo en un insecto. Y a pesar de que es una locura, de que es camp y de que incluso es absurdo, funciona porque tiene muchas interpretaciones, al final hace un guiño muy literal pero también con complejidad e historia a la estación de Chapultepec. No sé, creo que ha sido una muy buena apuesta, muy arriesgada, pero que ha funcionado perfectamente, de las más potentes de esta pasarela, diría. Y aunque ha sido de las más potentes, mi favorita he de reconocer que ha sido la de Calypso, inspirándose en el metro de Obrera, con una propuesta que es como muy sencilla, muy simplona en concepto, pero que funciona por su ejecución, ya que va literalmente vestida de obrera,
pero con esta gigantesca estructura que recuerda a los engranajes en la espalda y esta cresta que es también un engranaje. La combinación de colores me encanta, el naranja flúor de los típicos chalecos reflectantes que llevan los obreros, con el azul que también está vinculado a los monos de trabajo. Creo que es estridente pero está súper bien compensada como para que no llegue a saturar, y entre unos colores tan potentes y una silueta tan impresionante como la que ha conseguido gracias a este engranaje, que no sé cómo está confeccionado, pero a mí estas estructuras me obsesionan, creo que el resultado ha sido increíble. Puede que no sea la favorita de todo el mundo, pero sí que ha sido mi predilecta personal. En cuarto lugar, Rikura Santana, la sonrisa de la temporada, que ha salido con un vestido. Imaginaos un vestido, lo más básico, pues eso es lo que ha traído Rikura, con una M que es el símbolo del metro de la Ciudad de México estampada en el pecho. Y me da pena porque con los colores que he usado se podía haber inspirado perfectamente en los coches del metro de la Ciudad de México. De los más modernos podía haber rescatado las figuras curvas, haber incorporado el elemento de los faros, incluso el cristal por el que el conductor mira a través, e incluso se podía haber inspirado en los coches más antiguos, que me han hecho mucha gracia porque son como muy poligonales, como si fuesen low poly, y podía haber creado un vestido, sí, sencillo, pero completamente hecho de polígonos rectos para que rememorase un poco este aire retro. Por fortuna, más o menos tenía una revelación y nos ha mostrado un vestido más interesante inspirado en unas vidrieras que están en el metro de Candelaria que recuerdan a los cuadros de Mondrian. Es un vestido más interesante, no tanto en silueta porque también es bastante sencillito, sino en material, porque por lo menos ha empleado un PVC tintado para que la luz cuando la atraviese se tiña del color, y de hecho si os dais cuenta en las piernas se ven todos los reflejos de la luz que se ha teñido a través de la falda. No es que sea espectacular, pero me parece más mono y bueno, por lo menos rescata un poco una primera parte de esta pasarela que ha sido demasiado simplona. Pero en general podría haber traído una cosa muchísimo más interesante con la primera parte, e incluso me hubiese hecho falta una revelación, aunque bueno, en esta ocasión tampoco siento que sobre y me ha aportado algo. En quinto lugar ha salido con un look inspirado a la estación de Cuatro Caminos. En Madrid también hay una estación con ese nombre, cuyo símbolo es una especie de cúpula hecha como con vigas, barrotes. No soy arquitecto ni ingeniero, tampoco me puedo meter en esos temas. Y de hecho ha salido con una representación literal de esta cúpula que fungía de paraguas y caía como agua de ella. O por lo menos eso es lo que yo he interpretado, y de hecho cuando lo estaba viendo he parado el vídeo, me he ido a buscar en los internetes a ver si esta estación se había inundado, y efectivamente al parecer hay noticias de que la estación de Cuatro Caminos sufrió inundaciones en su momento, y asumo que es un guiño que ha querido hacer Moon con su atuendo. Luego se ha retirado el paraguas y ha dejado a la vista un traje chaqueta que, bueno, es un poquito más sencillo y no tan interesante como esta gigantesca estructura, pero es una versión mucho más moda que creo que complementa muy bien estas cosas tan exageradas que nos trae Moon a la pasarela, y es una cosa nueva que vemos de ella. Y además a nivel de silueta funciona, y sobre todo a nivel de textura, porque ha trabajado la tela como para que parezca óxido mojado y oxidado, lo que me parece muy interesante, aunque es un detalle que se pierde de lejos y solamente llegaba a verse en los planos más cercanos. En general, una propuesta bastante potente y cuidada por parte de Moon, aunque sí que reconozco que me hubiese gustado que mantuviese un poquito más de tiempo la estructura gigante de la cúpula. Seguimos con Tulsa, que se ha inspirado en la parada del centro de México, cuyo símbolo es la copa de Ejía con una serpiente enredada, que es el símbolo de las farmacias porque representa la salud y la curación. Es que esto lo he buscado en Google antes de hacer esta revisión, y creo que el resultado es bastante potente y espectacular, muy en la línea de Tulsa, que va vestida de blanco completamente con un vestido gigantesco de Valencia, no podía ser de otro, aunque sí es cierto que le ha costado un poco moverse con él a pesar de que tenía un intrincado sistema de poleas para poder mover la falda. Lo más destacable de este conjunto es el cetro que ha llevado, que era literalmente el símbolo de la estación del centro de México. Muy bonito,
muy detallado, se entendía perfectamente. Y luego los guiñitos que ha hecho al mundo de la farmacia, como esta gigantesca cofia con la cruz verde. Lo único que no ha terminado de encantarme, que entiendo que es alguna referencia que se me está escapando, son estas orejas de Dumbo gigantescas que llevaba, que asumo que son un guiño a algún tipo de uniforme de enfermeras, algo así del pasado, pero sinceramente no lo he entendido y tampoco me aportaba mucho al traje porque me recordaba más a Dumbo que a nada del mundo sanitario o farmacéutico. En séptimo lugar, Connie Cortez, inspirándose en el metro de Tezonco, cuyo símbolo es una calavera con unos adornitos. Y ella ha optado por interpretarlo de la manera más visceral, con un traje literalmente de vísceras, que bueno, dentro de lo gore que es, tiene una silueta muy interesante. Aunque es cierto que he hecho un poco en falta que haya un poco más de presencia del momento calavera, porque me gusta mucho esta pieza que llevaba como una mandíbula inferior en color blanco, pero creo que se ha convertido en un detalle más del conjunto en lugar del elemento protagonista que siento que tendría que haber sido. Desde el jurado, Yari le ha comentado que era una mandíbula demasiado blanca para el resto del conjunto, que se veía como más sucio y que lo tenía que haber integrado, pero yo no estoy de acuerdo. Me gusta que destaque porque siento que tiene que ser un elemento más protagonista. Pero quizá hubiese sido más completo si hubiese cerrado este diseño con algún tipo de casco que rememorarse a una calavera. Es cierto que es un elemento que se ha usado muchísimo en este concurso y en general en la estética mexicana, pero bueno, es lo que he elegido y creo que ameritaba un poquito más de literalidad y de exageración con ese punto. En octavo lugar, Detox Alanis, inspirándose en el metro de Juanacatlán. Creo que lo he pronunciado bien y si no, aceptad mis disculpas de antemano. Cuyo símbolo es una mariposa. No sé si de alguna especie en concreto, pero una mariposa. Y he salido primero con un vestido en tonos rosas y negros que tampoco me decía mucho, aunque era mono, ajustado por arriba, falda de princesa, en forma de alas de mariposa, bueno, pues un poco sin más, la verdad. Hasta que en un punto de la pasarela ha cogido la falda y ha levantado las alas y las ha hecho aletear, lo cual ha elevado bastante la propuesta. Sigue sin ser como la más espectacular, pero sí me gusta este elemento sorpresa y revelación que sinceramente no me esperaba y realmente me ha sorprendido. No es una propuesta que me haya hecho llegar al orgasmo cuando ha salido, pero sí es cierto que cuando ha levantado las alitas de la mariposa se veía una silueta muy grande, bastante bonita, con cierta espectacularidad en llegar a ser lo más exuberante que hemos visto en La Más Draga y creo que funciona. Ha sabido cómo resolverlo y le valoro el punto de sorpresa que me ha entregado en esta pasarela. En noveno lugar, brillante aturdimiento, inspirándose en la estación de Mixcoac, cuyo símbolo es una serpiente de cascabel. Y he salido con un look que me genera sentimientos. Por un lado, lo veo muy pomposo y no me parece mal porque tiene un punto moda sofisticado que entra en contraste con el momento de la serpiente, y tampoco estoy muy de acuerdo con la crítica de Yari respecto a que tontos volantes se terminaban de comer a brillante aturdimiento. Es cierto que podía haber estado un poquito más ajustado, pero me ha hecho gracia que no haya optado por lo obvio cuando hablamos de serpientes, que es el estampado de este animal, polipieles con textura. Creo que ha intentado llevarlo a un lado más glamuroso, incluso más suave, con ese tono turquesa que a él me gusta mucho, pero la serpiente se pierde. Está enrollada en la parte delantera, pero no es en absoluto la protagonista del conjunto y es un elemento que apenas se ve, no contrasta con el resto del conjunto, no es la parte protagonista, pero también es cierto que hemos visto muchos looks inspirados en serpientes a lo largo de tantos años viendo pasarelas en concursos drag. ¿Qué es lo que hace? La típica serpiente que sale de la mano, una serpiente que se le enrolla por el cuerpo que ya lo hemos visto, alguna especie de pieza en la cabeza que sea como una serpiente con colmillos y la lengua, que también hemos llegado a ver en pasarelas de este tipo. Era complicado innovar, creo que se ha puesto un poco la zancadilla ya sola escogiendo esta estación de metro, pero le valoro positivamente que haya intentado llevarlo hacia un lado completamente opuesto. No sé si llega a terminar de funcionar, bueno, sí que sé que no termina de funcionar, qué narices, pero
le valoro el esfuerzo. En penúltimo lugar, Nyla Downs, inspirándose en el metro en la parada de Revolución, cuyo símbolo es una especie de arco o de torre que ha usado como prop para salir ella vestida como si estuviese en la más revolucionaria, con un look muy exagerado y muy camp, con dos pechos que eran dos sombreros de los que salían un montón de armas, y luego una falda que es cierto que se quedaba un poquito demasiado sencilla en comparación a la parte de arriba. No obstante, no es ningún problema porque ha hecho una revelación nuevamente donde se ha quitado la falda y la pieza del pecho para mostrar un look inspirado en una locomotora antigua que es simplemente precioso y espectacular. Pero no solamente es visualmente muy bonito, sino que además de las dos chimeneas salía humo. Es que lo tenía todo. Nyla siempre tiene una sorpresa o dos, como en este caso, debajo del brazo. Sí es cierto que no dejaba de ser otra vez un corte de sirena, pero claro, encaja tan bien con el concepto y es como tan evidente que tenía que usarlo que no me importa que repita la silueta, porque por otras partes lo ha compensado como con estas gigantescas chimeneas que salen del pecho que alejan la silueta de un corte de sirena tradicional. A nivel de texturas es precioso, parece que está hecho de metal, la combinación de colores entre el negro y el dorado funciona muy bien. Ha sido un look espectacular, puede que el más potente de esta pasarela, aunque creo que eso ya lo he dicho de un look anterior, pero bueno, es que ha sido una muy buena pasarela. Y cerramos con Axel Deville inspirándose en el metro de Garibaldi, cuyo símbolo es una guitarra con un zarape. Y por supuesto, cada vez que una reina sale con un traje de inspiración charro, yo me vuelvo loca. Y me gusta mucho porque además Axelle en esta ocasión ha decidido deconstruir por completo el atuendo de un charro para crear esta estructura muy en su esencia, con gigantescos picos, con la forma de los sombreros en la cadera para darle por ahí el volumen, con las guitarras en los antebrazos con un volumen como muy elaborado, también con las cuerdas de la guitarra en el abdomen y el detalle del zarape en unos volantitos en los pantalones ajustados que traía. Me encanta. Creo que es una deconstrucción que funciona muy bien, con mucho color, con mucho brillo, con mucho detalle, pero que no sobra. Lo siento como muy mexicano y me gusta que dentro de la estética de Axelle haya optado por una dinámica un poco más masculinizada, que es algo que hasta ahora no habíamos visto de ella. Por supuesto, un look exquisito con el que cerrar esta pasarela. Y después de escuchar las críticas de los jurados, estos deciden que la más del episodio sea Caos Lascivia. Bien merecido, aunque podría haber sido nuevamente Nyla Downs, lo que pasa es que ya sería muy repetitivo, e incluso Axelle, pero que ya ganó. Creo que había bastantes opciones para ganar en este episodio en particular, pero estoy contento con Caos porque creo que ha sido la que más ha arriesgado y a la que mejor le ha salido este riesgo. Sin embargo, donde hay una más, hay dos menos. En esta ocasión, Rikura Santana, que ha sido la más floja de esta pasarela, y Brillante Aturdimiento, que es cierto que no ha sido de las más brillantes a pesar de su nombre. Sin embargo, esta segunda contaba con un sello dorado y se podía librar de ir al reto de doblaje y mandar a cualquiera de sus compañeras en su nombre. Podía haber enviado a una contrincante fuerte, pero he decidido ser justa y mandar a la que ella consideraba que era la más floja en su lugar, Candela Yeye. De manera que son Candela Yeye y Rikura Santana las que se enfrentan en un reto de doblaje bastante movido, con dos reinas que saben que dominan el escenario, y que ha terminado ganando Candela Yeye, lo que significa que Rikura Santana se convierte en la eliminada de este episodio, perdiendo así nosotros como audiencia a la sonrisa de la temporada. Sin embargo, como siempre digo, esto no deja de ser una opinión, por lo tanto es personal, es subjetiva, basada en mi experiencia, en mis conocimientos, y asumo que vosotros como audiencia tenéis la vuestra, así que os convido a manifestarla en la caja de comentarios. Y por supuesto quedáis cordialmente invitados a insultarme si así lo deseáis, mientras que lo hagáis sin cometer faltas ortográficas. En fin. Así que nada, que os jodan a todos y adiósito.